¿Y si el último encuentro entre Jesús y María Magdalena no tratase de un reencuentro, sino de una revelación? ¿Y si en ese frágil amanecer tras la crucifixión sus miradas se cruzaron y el universo mismo se detuvo para escuchar? ¿Y si las primeras palabras que él pronunció tras levantarse de la muerte no fueron sobre el poder, ni sobre el cielo o el pecado, sino sobre algo mucho más peligroso? El despertar. Imagínatelo, el sepulcro aún frío, el mundo aún de luto. María camina sola entre la bruma, con el corazón cargando el peso de una creación rota. Los discípulos habían huido, la esperanza había muerto, y la fe se desangraba en el polvo. Sin embargo, ella no vino porque esperase un milagro, sino porque el amor se negaba a rendirse. Y entonces, en esa quietud insoportable, escuchó una voz. Su voz no fue un trueno, no fue una luz, fue el sonido de la verdad recordándose a sí misma. Ese momento en el que su nombre fue pronunciado no solo cambió su vida, cambió el tejido de la conciencia humana, porque lo que él le dijo no era un mensaje para el mundo, sino un espejo para el alma. Él le estaba enseñando lo que todo buscador debe aprender algún día, que la resurrección no es un evento, es un despertar interior. Pero aquí está el secreto que pocos han escuchado. Las palabras que él le dijo a María tras su resurrección nunca tuvieron la intención de construir muros de creencia. Estaban destinadas a destrozarlos. En los próximos momentos escucharás lo que esas palabras significaron realmente, la esencia oculta tras el diálogo más sagrado de la historia. Escucha con atención, porque si pierdes un solo latido de esta revelación, podrías perder la verdad que podría resucitar tu forma de entender el amor, la pérdida y a Dios para siempre. La mañana después de la muerte trae un silencio distinto a cualquier otro. No es paz, no es calma, es el tipo de silencio que se siente vivo, como si el universo mismo estuviera conteniendo el aliento. María caminó a través de ese silencio. La tierra aún estaba húmeda con el recuerdo de su sangre. El cielo carecía de color, como si la luz aún no hubiera decidido regresar. Se acercó al sepulcro con manos temblorosas y ojos hinchados por noches sin sueño. Los discípulos se habían escondido, las ciudades susurraban, la fe se había hecho añicos, pero ella, una mujer despreciada por el mundo, cargaba algo que ninguna ley podía enterrar. Amor. ¿Por qué fue sola? Porque la verdadera devoción no necesita testigos. Cuando el mundo colapsa, es el corazón el que sigue buscando la luz. La piedra había sido retirada. El lugar donde él había yacido estaba vacío, y en ese vacío María sintió que su corazón se rompía, no una, sino dos veces. Una por la pérdida del hombre al que adoraba, otra por la sensación de que incluso Dios había desaparecido. Pero lo que ella no sabía era que este silencio, este vacío insoportable, era el umbral. El momento previo a la revelación siempre llega disfrazado de desesperación. El alma debe perder todo aquello a lo que se aferra antes de poder reconocer lo que es eterno. Y allí, en el aire quieto del alba, mientras las lágrimas nublaban su visión, una voz pronunció su nombre, una sola palabra, pero que portaba la vibración de la creación misma. María. No fue un grito, no fue un trueno, fue un susurro que llegó más profundo que el sonido, despertando la parte de ella que nunca había muerto. La resurrección no comenzó con la luz rompiendo las nubes. Comenzó en ese único momento de reconocimiento, cuando el amor se recordó a sí mismo más allá de la forma. Ella se giró hacia la voz, con el corazón temblando. A través de sus lágrimas lo vio, no como un recuerdo, no como un espíritu, sino como una presencia. Sus ojos eran los mismos, pero a la vez diferentes. Su rostro portaba la quietud de la eternidad. Ella cayó de rodillas. El aire estaba denso de asombro. «¡Raboní!», gritó ella. «¡Maestro!». La palabra salió de sus labios como una oración de otra vida. Su instinto fue alcanzarlo, sujetarlo, aferrarse a él para asegurarse de que esto era real. Pero antes de que sus manos temblorosas pudieran tocarlo, su voz la detuvo, suave pero absoluta.
no te aferres a mí, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Para la mayoría esas palabras suenan distantes, crípticas, pero para María destrozaron la última ilusión de separación. No te aferres a mí. Él no la estaba rechazando, le estaba enseñando la lección más difícil del amor, que aferrarse a la forma es perder la esencia. Todo apego, incluso a lo sagrado, se convierte en una cadena si te ciega ante lo que es infinito. Él estaba diciendo, no te aferres a lo que yo era, conviértete en lo que yo soy, porque aún no he ascendido. No hablaba de un cielo en las alturas, sino del ascenso de la conciencia. La ascensión no era un lugar, sino un estado, el despertar más allá de los límites de la carne y el miedo. Ve a mis hermanos. La estaba enviando a ella, la primera mensajera de la resurrección, la que fue despreciada por el mundo, se convirtió en la voz que portaba la eternidad. Mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Aquí residía la revelación, no jerarquía sino unidad. Él desveló la verdad divina que había estado oculta desde el principio, que la misma fuente que se movía a través de él vive en todos. En ese único aliento transformó la fe de adoración en realización. El muro entre lo humano y lo divino se disolvió. María no lo perdió en ese momento. Ella se convirtió en la continuación de su luz. Y esa, tal vez, fue la verdadera resurrección. No un hombre levantándose de la muerte, sino la humanidad levantándose de la ignorancia. Algo cambió dentro de ella. En el momento en que sus palabras llegaron a su corazón, el temblor cesó. La misma mujer que había caminado en la desesperación ahora permanecía en quietud, con sus lágrimas secándose hasta convertirse en luz. María ya no veía a un hombre de pie ante ella. Veía en lo que él se había convertido. No carne, no un fantasma, sino pura conciencia. Era como si el mundo mismo se hubiera despojado de su piel, revelando el pulso de la eternidad debajo. La voz que una vez la consoló, ahora la estaba despertando. Cada sílaba era una semilla de realización. No estás separada, no estás perdida. La misma fuente que respira a través de mí, respira a través de ti. Esta no fue una lección hablada para su mente, fue una transmisión que tocó su alma. Jesús no simplemente apareció ante María, apareció dentro de ella. En ese instante, la mujer que vino a llorar se convirtió en la primera mensajera despierta. Ella entendió lo que los otros no podían, que la resurrección no se trataba de un cuerpo saliendo de una tumba, sino de la conciencia rompiendo sus límites. Él le había mostrado el camino de la devoción a la realización, de aferrarse al Maestro, a despertar la verdad dentro de sí misma. Por eso dijo, ve a mis hermanos, porque lo que ella portaba ahora no era dolor, sino luz, y cuando se giró para dejar el jardín, sus pasos no eran los de una mujer rota, sino los de un alma renacida. El aire parecía diferente mientras caminaba, cada hoja brillaba, cada sonido se sentía vivo. El mundo no había cambiado, su percepción sí. María se convirtió en el puente, la primera prueba viviente de que la conciencia divina podía habitar en la forma humana. La resurrección se había trasladado de la tumba al corazón. Ya no era solo la historia de él, se había convertido en la nuestra. Pasarían siglos antes de que se comprendiera la profundidad de ese momento, si es que alguna vez se logró. María portaba un mensaje que nunca trató de conquista o conversión. Trataba sobre el despertar. Pero el mundo no estaba preparado para una simplicidad tan peligrosa. Cuando ella habló con los discípulos, muchos no pudieron captarlo. Ellos querían el milagro. Ella hablaba del misterio. Ellos querían adorar el cuerpo resucitado. Ella hablaba de la conciencia resucitada. Su revelación no encajaba en el lenguaje del mundo. Y con el tiempo, el mundo reescribió su historia. Sin embargo, como un susurro oculto bajo el ruido de la historia, fragmentos de su verdad sobrevivieron. En los textos antiguos, aquellos que ahora llamamos el Evangelio de María y otros escritos hallados en las arenas de Egipto, su voz vuelve a brillar, no como una santa, no como una pecadora, sino como una maestra,
Habla de visiones de ascenso interior, de liberación del miedo. Estos escritos no eran herejía, eran demasiado íntimos. No hablaban de un Dios distante al que obedecer, sino de un espíritu vivo que realizar. Sugerían que lo divino no estaba encerrado en el cielo, sino oculto en el interior, que el verdadero templo no estaba hecho de piedra, sino de conciencia. Así que las palabras se desvanecieron, no borradas, sino enterradas bajo la interpretación, la doctrina y el tiempo, porque lo que ella portaba no estaba destinado a la creencia, estaba destinado a la transformación, pero la verdad, por muy profundamente que duerma, nunca muere. Se mueve bajo los siglos, esperando corazones que puedan volver a escuchar. Y ahora, cuando el mundo una vez más tiembla entre la fe y la razón, el amor y el miedo, la voz de María surge de nuevo. Ella nos recuerda: no te aferres, lo divino no habita en la forma, asciende, levántate del pensamiento hacia la conciencia. Su historia nunca trató de adorar a un hombre que vivió hace 2000 años. Trató de despertar la misma luz que vivió a través de él. El mensaje que Jesús le dio no terminó en ese jardín. Se convirtió en una corriente de conciencia fluyendo a través del tiempo, esperando a cada alma dispuesta a escuchar, no al sonido de la religión, sino al silencio del recuerdo. Han pasado 2000 años, y sin embargo el jardín sigue vivo dentro de nosotros. Cada uno de nosotros, en algún momento, se convierte en María, parados ante la tumba de algo que amamos, llorando lo que fue, incapaces de ver lo que están haciendo. El mundo nos enseña a aferrarnos a las personas, a las identidades, a las historias que nos hacen sentir seguros. Pero la vida, como el maestro, sigue susurrando: no te aferres a mí, porque cada forma, por muy sagrada que sea, debe desvanecerse para que su esencia pueda ser comprendida. Cuando pierdes a alguien a quien amas, cuando tu sueño colapsa, cuando tu fe tiembla y el silencio se siente insoportable, esa es tu tumba. Y en esa quietud la misma invitación espera: levántate, no olvidando, sino viendo de manera diferente. Las palabras de Jesús a María no eran sólo para ella, eran para cada buscador que alguna vez se rompería bajo el peso del amor y la pérdida. Él estaba diciendo: no te aferres a lo que yo era, conviértete en lo que yo soy. No es una orden para seguir adelante, es una llamada para ir hacia adentro. La transformación de María fue el primer mapa de la resurrección espiritual. Ella aprendió que el despertar no se trata de escapar del mundo, sino de verlo a través de los ojos de lo divino. Se trata de darse cuenta de que Dios no vive en el cielo o detrás de un velo, sino en el latido que aún se atreve a amar después de la pérdida. En el espejo sagrado de su encuentro encontramos nuestro propio camino. Cuando te aferras, sufres. Cuando sueltas, despiertas. Cuando te das cuenta de que la luz nunca se fue, asciendes. La historia de Jesús y María no es antigua, está ocurriendo ahora. Cada vez que un ser humano suelta lo que pensaba que la vida debería ser y se abre a lo que la vida realmente es, la resurrección ocurre de nuevo. Y tal vez eso es lo que él quiso decir todo el tiempo: mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. No hay separación, nunca la hubo. Tal vez la mayor resurrección nunca fue su cuerpo levantándose de la tumba, sino la humanidad levantándose de la ceguera. María dejó el jardín portando más que un mensaje, portaba un cambio en la conciencia. El maestro no le había dicho que creyera, sino que recordara, no que adorara, sino que despertara. Sus palabras no fueron el final de una historia, fueron el comienzo de un movimiento dentro del alma humana. Y ahora, tras siglos de ruido y olvido, su susurro regresa: no te aferres, porque cada alma todavía se aferra a lo que ya se ha transformado. Nos aferramos a viejas heridas, a amores desvanecidos, a identidades que se apagan. Cuando, todo este tiempo, la resurrección está esperando en el espacio que nos negamos a liberar. La tumba estaba vacía porque la divinidad no puede ser contenida. Él ascendió no para dejar el mundo atrás, sino para mostrar que el cielo no está arriba, está dentro. Así que esta noche, mientras escuchas, recuerda que eres tanto María como el Maestro. Eres tanto el buscador como la luz buscada.
y en el momento en que dejas de aferrarte a quién eras, lo divino puede surgir a través de quién eres. Este fue el secreto que él le contó. Esta fue la verdad que el tiempo intentó silenciar. No que un hombre conquistó la muerte, sino que el amor, la conciencia y el espíritu nunca mueren. Y tal vez, solo tal vez, la próxima resurrección no ocurrirá en una tumba ni en las escrituras, sino dentro de ti, en el momento en que despiertes a lo que él verdaderamente dijo. Si este mensaje despierta algo en tu interior, no dejes que se desvanezca. Comenta, lo he comprendido. Que sea tu sello de que la verdad viva ha tocado tu alma. Dale a me gusta a este vídeo para que la verdad siga fluyendo. Compártelo para que otro buscador pueda despertar. Suscríbete para no perderte nunca la próxima revelación.